Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos juntos en este lunes, iniciamos esta hermosa semana, la última semana de septiembre. Dios nos ha bendecido cada día, cada semana, cada año nos ha bendecido con grande bendición. Y en esta semana no va a ser lo contrario, siempre nos bendice el Señor. El Señor está con nosotros. Vamos a entrar en el capítulo 4, mis amados. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Jesús abandonó Judea. La abandonó, pero lo hizo por dos cosas. Jesús abandonó Judea por necesidad para Juan, para el bien de Juan. Las multitudes estaban abandonando a Juan y acercándose a Jesús. Y los extremistas religiosos estaban usando este hecho para rebajar el ministerio de Juan, para decir, ven, no era un farsante. Así que Jesús no quería crear una competencia ni perjudicar el ministerio de Juan, por lo que dejó esa área y regresó a Galilea. Entonces, pero fíjense cómo dice, le era necesario pasar por Samaria. La palabra era necesario significa necesidad, compulsión, destino. Jesús debía pasar por Samaria por el bien de su misión. Samaria necesitaba el evangelio tanto como otras regiones. La palabra era necesario se emplea con tanta frecuencia en relación a la misión de Jesús que se convierte en un excelente estudio de palabra. Jesús abandonó Judea para encontrarse con una samaritana. Ingresó a Sicar, una ciudad de Samaria. Sicar, poco se sabe de la ciudad. Sin embargo, 3 importantes acontecimientos bíblicos tuvieron lugar ahí. Jacob compró una parcela de tierra en esa región. Jacob le donó la tierra a José mientras agonizaba, y ahí se enterraron los huesos de José. Se fijan que a veces pasamos de largo y no sabemos la historia. Dice que es el pozo de Jacob. Pero ahí está, tenemos que ver. Le preguntó a Jesús por qué le pedía a ella, a una samaritana, que le diera de beber. Fue esta pregunta, este tema del agua, el que tomó y utilizó Jesús para tratar una de las más grandes verdades de la vida espiritual, la del agua. Pero ahora vamos a aprender sobre Samaria, sobre los samaritanos. Samaria era la región central de Palestina. Palestina era un país pequeño que tenía una distancia de norte a sur de solamente 180 kilómetros. El país estaba dividido en 3 áreas. Judea era el área del sur, Galilea el área del norte, Samaria el área central, exactamente entre las 2 primeras. Existía un odio amargo entre los judíos y los samaritanos. Pero hay 2 cosas por qué se generó este odio. Los samaritanos eran mestizos o medio judíos, una mezcla por nacimiento.
Lo que había sucedido es que siglos antes, aproximadamente en el 720 años antes de Cristo, el rey de Asiria capturó a 10 tribus de Israel y deportó una gran cantidad de personas, dispensándolos por todo el imperio. Luego tomó gente de todo el imperio asirio y los trasplantó a Samaria para volver a poblar la tierra. El resultado era natural. Se produjeron casamientos entre ambas razas y la gente se convirtió en una mezcla que incluía las personas trasplantadas, lo débil de la tierra que habían dejado atrás, los paganos y no religiosos que se habían casado con los samaritanos originales. El hecho de esta raza mezclada, por supuesto, enfureció a los judíos estrictos que querían mantener una raza pura. Los samaritanos eran mestizos o medio judíos, una mezcla por religión. El grupo de trasplantados, por supuesto, trajo con ellos a sus dioses. Finalmente ganó el Dios de Israel, pero la religión samaritana nunca se convirtió en judaísmo puro. Ocurrieron 3 cosas para ocasionar esto. Cuando Esdras condujo a los judíos de su exilio en Babilonia, lo primero que hicieron los judíos era comenzar a reconstruir su templo. Los samaritanos ofrecieron ayuda, pero los judíos lo rechazaron, declarando que los samaritanos por casamiento y adoración de dioses falsos habían perdido su pureza y su derecho a adorar al único Dios verdadero. Esta severa denuncia hizo que los samaritanos sintieran rencor hacia los judíos de Jerusalén. Los samaritanos construyeron un templo rival en el monte Gerizim para competir con el templo judío de Jerusalén. Los samaritanos distorsionaron tanto las escrituras como la historia para favorecer a su propia gente y nación. Distorsionaron las escrituras al aceptar únicamente como cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Imagínate, solamente los 5 libros del inicio de la Biblia, el Pentateuco. Se perdieron toda la belleza de los salmos, todos los profetas, todo eso no lo tenían. Solamente era eso, los 5 libros. Entonces tenemos que entender que les hacía falta tanto conocimiento. Distorsionaron la historia al proclamar que 3 grandes acontecimientos sucedieron en el monte Gerizim, que lo puso en el lugar de un sitio de adoración. Era el lugar donde Abraham ofreció a Isaac, donde Melquisedec se encontró con Abraham y donde Moisés construyó su primer altar, luego de conducir a Israel fuera de la tierra egipcia, de la esclavitud egipcia. Por eso es que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, estaban enojados, se odiaban por todas esas cosas que habían sucedido. Pero en el versículo 10, fíjense cómo lo dice, el versículo 10, dice la palabra de Dios así: respondiendo Jesús le dijo, si conocieras al don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, y ya vimos las razones. Pero él le pidió agua. Para los judíos el agua viva era agua que siempre fluía y corría como un arroyo alimentado por manantiales o un lago con entrada y salida de agua. La agua muerta era agua estancada, como las lagunas o pozos que siempre estaban estancados, sin agua que ingresara ni saliera. Sin embargo, cuando Jesús habló de agua viva, quiso significar mucho más que arroyos y lagos. El agua viva es de Dios, es de Él que está vivo, siempre lo ha estado y siempre vivirá. El agua que Dios da es el agua más viva que existe. Ninguna otra agua, independientemente de cuán viva se le considere, puede compararse con el agua viva que es de Dios. En el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz
veremos la luz. El agua viva es el don de Dios. La palabra don significa que se da porque sí, no se la gana ni se la merece. El Señor le dijo a la mujer: si tú conocieras el don que está enfrente de ti, me pedirías a mí agua viva y yo te la daría. Si tan solo conocieras el don. Y eso es lo que tenemos que conocer. Jesucristo es el don de Dios. Jesucristo es el agua viva. Jesucristo está ahí. El agua viva es el don de Dios. El don que significa porque se les da porque sí. Dice Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El agua viva se obtiene pidiéndola. Advierte lo que dijo Jesús: si conocieras, tú le pedirías agua y se te daría. La mujer nunca había recibido agua viviente porque nunca había conocido sobre ella y nunca la había pedido. Ahora estaba disponible, sencillamente pidiéndola. Tú y yo podemos pedir el agua viva. Podemos pedir que el Señor nos dé ese don de conocer cada día mejor a Jesús, que conozcamos mejor al Señor Jesús, y esa agua viva viene a nosotros. Viene a nosotros y damos gracias a Dios por ello, porque el Señor es esa agua viva que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias Padre por esta enseñanza que nos has dado del agua viva. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias Señor bendito, porque tú nos ofreces, Señor, que conozcamos el don que eres tú, que te conozcamos a ti como el agua viva, que es un don de Dios. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos esta tarde por el hermano Sergio Arista, que hoy sí lo operaron. Gracias Señor, porque después de tanto tiempo de espera, él ya salió, Padre. Gracias Señor bendito. Gracias. Te pedimos por Jorge Rivas, que hoy le van a operar para poner el catéter. Tú sé con ellos, Padre, fortaleciéndolos y renovándolos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también. Vamos a ver.